Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho esto todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el 15º domingo de Trinidad, ya llegando a escasos 10 domingos aproximadamente del fin del año cristiano, y hemos estado recorriendo el Evangelio según San Marcos, el primero de ellos, el más antiguo, pero también hemos estado haciendo relativas pausas en San Juan. Y en particular hoy nos llama la atención dos historias que vemos de Jesús haciendo milagros particulares y diferentes a los anteriores. Y hermanos, cuando consideramos la palabra del Señor desde esta perspectiva, es muy interesante darnos cuenta del amor que Él tiene por nosotros y, como dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Y me pareció en la semana cuando veía el tema que una de las imágenes que mejor refleja este, este amor que tiene el Señor por nosotros es una de las escenas más famosas de la Capilla Sixtina que pintó, que están pintadas allí, es todo un fresco en el techo, pintado por Miguel Ángel por allá del 1512. Allá en una de las obras más hermosas de creación humana, que es precisamente, me parece que se llama La creación del hombre, pero en particular lo que llama la atención de esto es la actitud que tienen las dos manos, tanto de Adán como la de nuestro Dios en la representación artística de este pintor. Y es que cuando uno ve al fresco en el techo, está muy chiquito por cierto porque la obra es muy gigante, pero cuando uno ve el detalle, cuando se logra ver, nos damos cuenta de que la mano del Señor está estirada, hasta se notan los tendones en el talento del pintor, se notan los tendones, en este caso de nuestro Dios, extendiendo la mano lo más que puede, tratando de llegar lo más cercano a, en este caso, la mano de Adán. Pero cuando notamos el detalle de la mano de Adán, la vemos doblada, la vemos hasta, sí es ciertamente extendida, pero como diríamos, como medio a fuerzas, como sin la intención de ser tocada en este caso por la mano de nuestro Dios. De ahí que lo interesante de la pintura ante todo esto es que por mucho que se estira nuestro Dios, hay una distancia entre, en este caso, Adán y la mano de Dios. Una distancia que sabemos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra, pues es precisamente el pecado. Nuestra condición pecadora que por mucho que el Señor se estira hacia nosotros, nosotros nos seguimos alejando de Él. Y hermanos, estas distancias, estas brechas que nos separan de nuestro Dios, pues de hecho toman muchos colores, toman muchas formas. Y cuando leemos el pasaje de hoy desde en San Marcos 7 del 24 al 37, me llama la atención ver dos tipos de brechas. Una, por así decirla, humana, particular, en este caso una mujer, de la cual nos dicen su etnia y su nacionalidad, pero otra de un individuo que aunque está cerca, pues está indudablemente alejado no solo del Señor, sino de la sociedad. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la primer mujer, nos damos cuenta de aquí de una realidad triste que el Señor hace énfasis en el versículo 27, ella está lejos del Señor,
porque es griega de etnia y sirofenicia de nación. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor a lo suyo vino específicamente con los suyos, a sus hijos, como dice aquí en el versículo 27. Y vean, hermanos, lo triste y lo real que es esta situación. Por mucho que esta mujer tenga necesidad del Señor, por mucho que la situación que esté pasando sea difícil, hay una brecha entre ella y Jesús, que es el solo y simple hecho de que ella no es del pueblo del Señor. Y sin embargo, hermanos, siempre nos ha llamado la atención cuando leemos esta historia tan conocida, que por la presencia del Señor en esta región, fíjense, dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, fue a una región que no tenía mucho que ver con su ministerio y no fue públicamente. Es decir, que el Señor no estaba haciendo esto como parte de su ministerio como tal, parte de su plan de predicación, sino que fue un incidente en particular y por lo que veremos más adelante, pues con un propósito bastante importante. Y es que, hermanos, por mucho que el Señor le dice a la mujer que no es conveniente darle a ella lo que corresponde a los hijos, lo que sí podemos ver, hermanos, de una forma muy importante es que Jesús está allí para dárselo. Jesús, que no tiene nada que ver con esa región de Tiro y Sidón, que no va allí por razones de ministerio, que no va allí por razones de, vamos a decirle, de autodivulgación, está allí para darle la oportunidad a esta mujer de que reciba lo que no le toca. Y hermanos, es muy bonito ver cómo cuando el Señor se acerca, ahora sí por quizás faltaría la otra versión de esta pintura de Miguel Ángel, cuando el Señor se acerca y la mano que necesita ser alcanzada busca al Señor, es muy hermoso darnos cuenta que el Señor levanta la mano del que necesita, el Señor levanta la mano del que le busca, y por muy grande o muy pequeña que sea la distancia, hermanos, en este caso cultural, en este caso histórica, el Señor da la bendición, el Señor provee a la persona que lo necesita. Y hermanos, qué bonito es que esta mujer que no merecía, esta mujer que estaba en una separación natural por cultura, por nacimiento, por lo que sea, el Señor se extiende como la mano que vemos ahí en la pintura, pero también extiende la mano de ella para que aún sabiéndose lejana, hermanos, aún sabiéndose distante, pueda extender su mano y recibir, pidiendo al Señor un milagro para su hija en este caso. Hermanos, qué bonito es para nosotros como cristianos, específicamente cristianos gentiles, que el Señor un día extendió su mano a nosotros, pero al extenderla también extendió la nuestra para poder poner fin a esta brecha de distancia, de geografía, de cultura, de tiempo, y darnos la vida eterna que el Señor anhelaba que tuviéramos. Ahora, fíjense, ustedes me dirán, ¿qué es peor, una brecha grande o una brecha pequeña? Y les pregunto, ¿cuál de las dos es peor a sabiendas que esta brecha no se puede cerrar por nuestra causa, por nuestro mérito? ¿Qué preferirían ustedes, una brecha grande o una brecha pequeña? No sé si ustedes lo han visto, pero hay veces que en la vida desespera mucho que por un poquitito y no pasa algo o pasa algo. Por cualquier cosita suceden las cosas o no suceden.
Porque hermanos, ya imagínense cuando nos acercamos a la siguiente parte de la narrativa, dice que Jesús volvió de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ya no estamos lejos, ya no hay brecha tan grande, tan distante como lo cultural, como lo incluso lo lingüístico, ya estamos en Galilea. Y vean cómo hay un hombre que tiene una brecha funcional, no nada más con el mundo, sino evidentemente en este caso con el Señor Jesús. Vean cómo lo traen a Jesús y le ruegan que ponga la mano encima. Y era un sordo y un tartamudo. Digo, hemos tenido casos peores, ¿verdad? Con los que Jesús ha intervenido. Y sin embargo lo traen para que el Señor lo sane. Qué difícil, hermanos, cuando nosotros sabemos la historia de la gente en este tiempo. De verdad, qué difícil era tener una discapacidad. Era muy difícil y muy triste, hasta al grado de que prácticamente quien decidía la situación era la propia naturaleza, como diríamos nosotros, ¿no? Era muy difícil y de hecho de ahí viene la razón de varios mandamientos a propósito del desvalido, a propósito del enfermo. ¿Por qué? Pues porque para este tiempo, hermanos, si hoy en día las capacidades diferentes son un problema, imagínense en aquel momento que hasta para la persona común era difícil vivir. Entonces, imagínense la brecha tan cercana y sin embargo tan grande que tenía este hombre. ¿Se han puesto a pensar cómo habría sido su vida espiritual sin ser capaz de escuchar la palabra de Dios? No sabemos si sabía leer, no sabemos cómo habría podido conocer al Señor sin tantos métodos que hay hoy en día. Y como es común en en muchas personas sordas, pues siempre hay un problema de habla, ¿no? La mayoría de ellos son no verbales, como dicen hoy. Y sin embargo viene Jesús, le toma aparte de la gente y dice fata, es decir, sea abierto. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Como en Génesis 1 dice que al momento fueron abiertos los oídos de este sordo y se desató la ligadura de su lengua y de repente habla bien este hombre. Y es que, hermanos, cuando nosotros consideramos los milagros del Señor, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, nos siguen un patrón, aquí Jesús hizo una forma en particular para sanar a este enfermo, pero en otras ocasiones nada más les dice, o hay veces que los toca, hay veces que hace lodo o manda a las personas que hagan otra cosa. Cuando vemos que el Señor no sigue un patrón para los milagros, cuando no sigue un patrón sobre las enfermedades como tal a las que sana, nos damos cuenta, hermanos, de una cosa muy interesante y es que los milagros del Señor y su ministerio tienen el propósito de zanjar una brecha entre el mundo y el que había de ser salvo, y subsanar una distancia, hermanos, entre el que estaba lejos para hacerlo estar ahora cerca. Porque, hermanos, que el Señor, su propósito, cuando vino entre nosotros, ¿cuál fue? Poner fin a esa separación, a esa distancia que por grande o por pequeña o como quisiéramos nosotros calificarla, de todas maneras nos apartaba de Él. Pero hermanos, lo que también aprendemos en este versículo es que no importa lo lejos que estemos del Señor, no importa si son centímetros, no importa si son kilómetros, no importa la naturaleza de nuestra distancia de con Él, por amor de nosotros y por nuestra salvación, el Señor descendió del cielo para además de Él
rellenar esa separación, ser Él mismo, el que nos hace hijos, ¿verdad? El que va al lugar en donde estamos, hermanos, el que va y crea la excusa para que escuchemos de Él y vayamos a buscarlo en desesperación, el que va y pasa por caminos específicos para llegar hasta nosotros, con tal de abrir nuestros oídos y con tal de desatar nuestra lengua, hermanos. Qué interesante es darnos cuenta de que cuando el Señor sana a este sordo y este tartamudo, es una referencia clarísima al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y vean el importantísimo contraste que hay entre la mujer sirofenicia y este hombre sanado, porque ella en cuanto escuchó que Jesús estaba en la región, fue a buscarlo. Nada que ver con los del pueblo del Señor que teniendo oídos, no oyen. ¿Cuántas personas, hermanos, no escuchaban que Jesús andaba aquí, que Jesús andaba allá? Y los oídos más sordos que los de este hombre, ¿verdad? Pero hermanos, así como vemos que el Señor zanja, que el Señor restaura esta zanja, esta separación causada por la cultura, por el tiempo, por la situación, por el motivo que sea, qué bonito es que también desata la ligadura de la lengua, ¿no? Y vean cómo el Señor sanó la distancia al ir a Tiro y a Sidón, sanó la sordera espiritual de esta mujer, permitiéndola escuchar que Él estaba allí y desató su lengua para pedir lo que una mujer en su condición, en su cultura, jamás habría dicho, jamás habría pedido. Y hermanos, ¿quién dice sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos? ¿Quién dice eso, hermanos? Pues solo aquel a quien el Señor le ha desatado la lengua para que confiese su fe en el Señor. Y hermanos, qué hermosa es nuestra petición, que el Señor abra nuestros oídos para escuchar su palabra, que el Señor desate nuestra lengua para pedir su ayuda, para pedir su apoyo, sabiendo, hermanos, que como resultado esto tiene en nuestra vida una vida de regocijo, una vida en la que cuando se desata la lengua ya no se puede frenar. Y les mandó que no dijesen a nadie, dice San Marcos, pero cuanto más les mandaba, ¿qué más pasaba con las lenguas? Más lo divulgaban, más se desataban. De manera, hermanos, que esa es la promesa tan bonita que nosotros tenemos como cristianos, el Señor, por muy lejos que estemos, por muy sordos que estemos, por mucho que la distancia que quizás hemos creado o se ha creado del Señor y que no nos permite escucharlo, el Señor va hasta donde lo podamos oír. El Señor desata nuestros oídos y en caso de que por nuestra ignorancia, por nuestra situación, por nuestra necedad no podamos hablar, Él nos da las palabras para pedirle, Él nos da las palabras para rogarle y para descansar en Él. De manera, hermanos, que sepámonos sordos y sepámonos mudos sanados en un día que como hoy confesamos al Señor, escuchamos su palabra y predicamos de Él en el mundo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu Hijo descendió del cielo para, Señor, sanar esa brecha, para cerrar esa distancia, Padre, por reconciliación que había entre nosotros y ti. Gracias, Padre, te damos porque tu amor es tan grande para nosotros que vas a donde estamos, que nos buscas en las regiones en donde estamos perdidos, Señor, para que podamos escuchar ahí, Señor, en nuestra sordera espiritual. Gracias, Padre, porque nuestros oídos han escuchado lo que nadie había oído, Señor, porque nuestros oídos han sido abiertos a una palabra que nadie había escuchado, Señor, y porque además de esto, Señor, tú nos has dado una nueva lengua, Señor, una nueva petición, un nuevo motivo para pedirte, Señor, y para confesar que tú eres nuestro Hacedor, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Gracias te damos por estos nuevos oídos, por esta nueva lengua que nos has dado, Señor,
y porque nosotros, aún en la distancia de nuestra cultura, aún en la distancia, Señor, de nuestro pecado y de nuestra humanidad, tú, Señor, cerraste esa brecha que había entre nosotros por la sangre de tu Hijo al morir en la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en este gozo, a no cesar de hablar de tu palabra, Señor, y a dar siempre las nuevas, Señor, de salvación a quienes no te conocen todavía. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.